Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 5 de enero de 2017, bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, gracias por su sintonía. Hoy en el programa buscaremos darle seguimiento al tema de ayer, por cierto, de mucha importancia y de mucho interés colectivo. Agradecemos de usted todos los mensajes que nos hicieron llegar a través de las redes sociales, donde desde luego nos daban sus puntos de vista con relación a cómo está siendo tratado el tema del cáncer en nuestro medio. Así es que desde ese punto de vista agradecemos de ustedes el habernos apartado un poco de la agenda cotidiana de temas para haber colocado en perspectiva y en relieve el estatus actual del trabajo que se realiza en instituciones tan importantes como el Instituto del Cáncer, así como también de los avances oportunos y la necesidad de concientizarse para poder de alguna manera no ser víctima precisamente del cáncer. Así es que buscaremos darle seguimiento al tema de ayer con nuestro invitado, así como también hablar un poco del esfuerzo que se hace por combatir esa falsa cura que se comercializa en el mercado en todas las enfermedades. Vamos a aprovechar a hacer un balance también de trabajo desarrollado hasta la fecha por la Dirección Nacional de Medicamentos, y para ello me acompaña el doctor José Vicente Coto, director de la institución. Gracias por acompañarme, doctor. Qué gusto saludarlo y feliz año nuevo. Muchas gracias, Ernesto, y un saludo a todas las personas que atienden la señal. En especial en este inicio del año, estamos con mucho optimismo. Sabemos que hay desafíos enormes, pero deseamos que cada uno alcance las metas propuestas y bendiciones especiales en este nuevo año. Así es, a casi 5 años de haberse aprobado la ley de medicamentos y existir el ente rector, no cabe duda que el país y el mercado de las medicinas entró en una dimensión de sanidad comercial, ya que, recordando el debate inicial, no solo se combatió el abuso de precios, sino también la falsificación de marcas y medicamentos. Hoy, desde esta perspectiva, haremos un balance de trabajo desarrollado por la Dirección Nacional de Medicamentos, así como también otros aspectos que merodean el tema. Así es que nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, como siempre, para que nos pueda dar insumos pertinentes sobre este importante tema y otros anuncios que vamos a hacer con nuestro invitado hoy. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, en países como el nuestro, la mortalidad de pacientes con cáncer es de 45 a 50%. Esta situación hace que la población busque desesperadamente un tratamiento y terminan aprovechándose de ellos. En este y en otros casos, la Dirección Nacional de Medicamentos juega un papel de suma importancia. Veamos. Lucrarse del dolor de pacientes con enfermedades tan delicadas como el cáncer es intolerable. Por tanto, reconocen la vigilancia de la Dirección Nacional de Medicamentos. Si usted tiene que el 40% de la población va a tener cáncer, por supuesto que es un negocio apetitoso para cualquier firma, pero la técnica mundial implica tales costos que solo pueden ser las grandes compañías. Cuando prometen curar cualquier enfermedad con un mismo tratamiento, algo anda mal, indican las autoridades. Si es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad. Falsedades que han llevado al cierre de clínicas, de laboratorios, decomiso de mercaderías, entre otros. Ernesto, recordemos que lo primordial es la salud de la población, que no debe guiarse por los precios, sino por la calidad de los productos. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Gracias, Lorena. En efecto, ese tema es bien importante y tiene que ver muchísimo también con el esfuerzo que ustedes como Dirección Nacional de Medicamentos desarrollaron a lo largo del año 2016, doctor. Fíjense, Ernesto, que hay que reconocer que el tema de enfermedades graves como el cáncer es un tema no resuelto en el mundo entero. Eso significa que ocasionalmente a un miembro de nuestra familia de pronto le va a llegar esta enfermedad. Muchas veces incluso entra la desesperanza al escuchar que no existe un consejo médico que sea positivo, y esto nos coloca en un estado de vulnerabilidad. Sí. Nosotros entonces empezamos a recurrir a algunas ideas, algunas medicinas, algunos tratamientos que no están estudiados, están apenas
algunos de ellos comenzando a investigarse, pero que a nosotros nos advierten que nos van a garantizar la curación en el 100% de las veces. Y esto significa que ya el paciente comienza a tener una luz de esperanza, aunque sea falsa, pero empieza a pagar cualquier cantidad de dinero, empieza incluso a buscar cómo hipotecar su casa, sus bienes, para pagar estos costosísimos tratamientos que le pueden dar digamos, un aliento de esperanza, y comienza la familia a invertir en estos tratamientos. Al final, desgraciadamente, son tratamientos que no dan resultado. Se gasta la gran cantidad de dinero, pero por el otro lado, muchas veces se deja de utilizar algunas alternativas de tratamiento que de alguna manera funcionan. Acuérdese que el estado de la ciencia es un estado que todavía no ha resuelto el problema. Entonces está en investigación. Eso es diferente. Cuando hay un tratamiento en investigación, usted debe de hablarle al paciente con honestidad, con claridad, decirle, mire, esto apenas se está comenzando a estudiar, estamos nosotros iniciando con algunos datos alentadores, pero cuando usted le dice al paciente, mire, en un mes el 90% de los cánceres se curan, obviamente eso de pronto le crea una expectativa al paciente, sí. Y le dicen a usted, mire, va a costar $2,000, $3,000, $5,000, $10,000. Uno dice, bueno, si me van a curar del cáncer en un mes, pues yo hago esa inversión. Y así es como mucha gente vendo hasta cae, lo que no tengo. Así es, cae en esos engaños. Ok, es un estado de vulnerabilidad. Ayer lo hablábamos precisamente con el doctor Bazán. Y ahí está el pecado para ambos. El paciente que quiere sanarse bajo esa versión, y el comerciante inescrupuloso haciendo dinero. Sí. Por eso del dolor de otros, por eso, Ernesto, es que de ahí surge la necesidad de un ente regulador en la sociedad. El ente regulador es el representante que va a vigilar porque los intereses particulares o comerciales no atropellen los intereses sanitarios de la población. Entonces ahí surge la obligación que tiene el Estado de proveer esa vigilancia para decirle, mire, este tratamiento, porque nosotros lo que hacemos cuando entra un registro es realmente investigar si ese medicamento que le ofrece este resultado tiene las condiciones científicas de investigación para poder llegar a esa conclusión. Entonces nosotros como que estamos representando ese interés de la comunidad para que no resulte engañado por intereses comerciales. Es como la defensoría. Es como una defensoría. Es como una defensoría de salud, ¿no? Sí, lo que pasa es que la regulación incluye varios aspectos, uno de los cuales es precisamente ese control que se hace. Nosotros vigilamos no solamente los medicamentos falsificados o fraudulentos, sino también esas ofertas que se hacen. Y hay ofertas que parecen descabelladas, como metales que le están ofreciendo a usted hasta curar el cáncer, la hipertensión. El tema que hablaba el doctor Bazán allá, el famoso polvo de cascabel. Es lamentable, dice el doctor, que ya no tenemos cascabeles en el país. Sí, bueno. Que todo lo han hecho. Lo que pasa es que, mire, hay muchas veces, Ernesto, que los cánceres, estas enfermedades tienen periodos de remisión, que son la historia natural de la enfermedad. O sea, de pronto, por ejemplo, el tumor deja de crecer, o se manifiesta menos, o ya no produce síntomas. Y entonces cuando la gente ha asociado un tratamiento, dice, ve, me dio resultado. Sin embargo, es el propio periodo natural de la enfermedad. Entonces, así es como se comienzan esos cuentos a florecer en la sociedad y decir, mire, yo tomé esto y me curé. Lo dejé de tomar y me regresó. Pero en realidad es el periodo natural de la enfermedad, que tiene remisiones, de pronto regresa otra vez y eso sucede, tenga o no tenga tratamiento. Me gustó tanto ayer el análisis que hacíamos del tema con el doctor Bazán, porque al final encontré una figura muy importante y que tiene que ver con lo que estamos hablando. La ciencia tiene su propia teoría, pero el paciente también ha tenido experiencias que han dejado a la ciencia, él como médico, de suceder cosas con el tema del cáncer que a veces uno se pregunta, bueno, algo está pasando. Sí. Significa lo que para los cristianos es el milagro. Sí, y no solamente el milagro. Acuérdese que hay que reconocer que también el ser humano
es todavía objeto de investigación y tiene muchas interrogantes. ¿Qué tanto poder, por ejemplo, tiene el ser humano para poder modificar el curso de una enfermedad? Esas son cosas que obviamente... La inmuno-oncología, no sé cómo que le llamó el día de ayer. Bueno, hay algunos estudios incluso en universidades en Estados Unidos que hablan precisamente del poder de la oración, que también usted mencionaba el milagro, la acción sobrenatural de Dios. Claro. ¿Verdad? Son cosas obviamente, pero ya cuando nosotros comenzamos a lucrarnos con eso, es el problema. No por gusto está escrito en el libro de los Hebreos el tema de en qué consiste la fe, ¿no? Sí, la fe y otra cosa importante. Certeza de lo que no se ve, de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. La fe obviamente es un elemento fundamental en el tratamiento. Sin embargo, en el aspecto puramente científico, nosotros tenemos que asegurarnos de ofrecerle a la población el estado de la ciencia. Y hay algunos tratamientos que recién están comenzándose a usar en el mundo, que están en proceso de investigación y que de esa manera se le deben de presentar al paciente. Y son argumentaciones técnicas que no se pueden desde luego desestimar porque está bien dicho, ¿no? La ciencia tiene su propio, si no fuera también por el conocimiento que la ciencia ha dado, creo que el tema paliativo o de combate a enfermedades como esta que nos hemos entretenido, prácticamente todos estaríamos ya... Y ciertamente, Ernesto, en el tema del cáncer se ha avanzado bastante en el tratamiento. Nosotros cada vez estamos alcanzando un porcentaje mayor de curación en diferentes cánceres. Lo que pasa es de que hay que recordar también que la sociedad está envejeciendo más y eso hace que existan más casos de cáncer también. O sea, y las condiciones ambientales. Hay una serie de factores. Ciertamente es una enfermedad que está en estudio, está en el ente de la investigación de muchos hospitales, muchos investigadores, muchas empresas farmacéuticas, y nosotros aquí en el país tenemos que estar alertas para no desestimar un tratamiento nuevo, pero tampoco permitir que exista un abuso de un tratamiento que todavía no está comprobado y que esté ofreciendo cosas que no son ciertas. Lo comparé como un defensor en materia del consumo, ¿no? De lo que tiene que ver. Ahora me trae a colación al recuerdo el tema del ombudsman, ¿no? El defensor también de esos derechos que como paciente tenemos a recibir un buen producto y no ser de alguna manera estafados. ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre este caso muy en particular del caso del cáncer? ¿Hay productos que han sido sacados, denunciados y sancionados? Bueno, nosotros tenemos una cantidad de experiencias desde aspectos puramente mágicos hasta tratamientos que se están ensayando en otros países que se han traído a nuestro país y que desgraciadamente se le está haciendo un ofrecimiento al paciente indebido. En este sentido, yo creo que lo que debemos nosotros procurar es, cuando se le ofrece al paciente un nuevo tratamiento, investigar, consultar. Nosotros tenemos, Ernesto, abierto el teléfono para poder recibir las consultas. Obviamente, nosotros ahí no tenemos todólogos, pero tenemos el medio de investigar. Cuando hay una consulta, primero vemos si ya tenemos el estado de la ciencia en la dirección de medicamentos, si no buscamos en el país a los expertos y si no tenemos oportunidad internacionalmente de investigar cómo se encuentra este tratamiento o el otro. Tenemos una red, Ernesto, de reguladores que ya está madura en el sentido de que tenemos una conexión con países que tienen ya un mayor avance en el aspecto regulatorio y podemos nosotros tener acceso inmediato a esas consultas. Eso es una de las invitaciones que nosotros siempre le hacemos a la sociedad, a la comunidad. Cuando usted le ofrezcan algún tratamiento que le parece a usted sospechoso porque a usted le dijeron los médicos que tenía un cáncer y que ya estaba en etapa terminal y de repente le dice a alguien, mire, yo en un mes le voy a curar eso, pues hombre, eso le debe despertar a usted por lo menos la sospecha y consultar. Nosotros tenemos abierto la dirección para que usted lo haga y nosotros tenemos esa obligación legal de poder realmente garantizarle a la población la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones. Tuve la oportunidad de ser invitado por ustedes a conocer las instalaciones de la Dirección Nacional de Medicamentos y toda la infraestructura de cómo están preparados para poder afrontar ese reto, ¿no? Es muy importante y realmente quedé muy impresionado por la calidad técnica que tienen en sus laboratorios para hacer todo ese tipo de trabajo que hay.
Solo para cerrar un poco este ciclo, en particular con el cual inicié, porque el día de ayer, saliéndonos un poco de esa tangente, ¿no?, de temas tradicionales que han estado gravitando en el quehacer político, económico y social de nuestro país, colocamos el tema de el esfuerzo que hacen instancias tan importantes como el Instituto del Cáncer, que yo particularmente desconocía, que son ellos los únicos que asimilan del porcentaje de servicio público en los tratamientos de cáncer. De ahí lo tiene el Seguro Social para quienes trabajan y están asegurados. Y el que tiene sus recursos, pagar un privado para poder atenderse. Mientras que aquel salvadoreño que asiste a la red pública, el único instancia que existe es el Instituto del Cáncer. Sí, yo creo que es importante, Ernesto, que este tema del cáncer sea asumido con la amplitud que se debe, en el sentido de que como es una enfermedad que en el país no ha sido problema en el pasado, por precisamente, entre otras cosas, por la esperanza de vida. Sin embargo, ahora las cantidades de pacientes con cáncer que estamos viendo en el país es enorme. Entonces, a mí me parece que este es un tema que definitivamente se tiene que abordar desde todos los ángulos. Acuérdense que el cáncer, aparte de medicamentos, aparte de radioterapia, de quimioterapia, aparte de tratamientos psicológicos, de acompañamientos para tratamientos paliativos, es importante que se tome integralmente el paciente. Y no solo tomarlo desde ese punto de vista de conciencia, sino también de política de Estado, porque a eso quería llegar con el planteamiento que hacía. El Estado le da $500,000, pero $500,000 no les alcanza, pero ni para poder de alguna manera cumplir con sus obligaciones administrativas al Instituto del Cáncer. Bueno, y hay que recordar también que los tratamientos del cáncer son caros. Si no fuera por el aporte de algunas instituciones, algunas ONGs o también fundaciones, como entiendo la Fundación Mesayao, y otras que también definitivamente sería más grave el problema de atender a ese porcentaje muy importante que no tiene una cobertura previsional ni mucho menos privada, sino que es la pública. Es que ese es el tema. Sí, lo que pasa es que aunque no sirva de consuelo, Ernesto, este es un problema mundial. El tema del tratamiento del cáncer, por el costo y por supuesto por los resultados que tienen, es un tema que no está resuelto en el mundo entero. Y acabamos de estar el año pasado en una discusión en México sobre el tema de cómo enfrentar los altos costos de estos tratamientos, porque no hay dinero que alcance, Ernesto. Y insisto, no es un problema de El Salvador, este es un problema del mundo entero. Y la otra cosa interesante es que las nuevas tecnologías han significado un gran costo y a veces el resultado que se obtiene no es superior a los productos que tradicionalmente se encontraban en el mercado. Y esto no solamente es cierto para el cáncer, para otras enfermedades. De pronto se hace una investigación y sale una nueva molécula, pero no le da un resultado mucho mejor que los tratamientos tradicionales. No todas las nuevas tecnologías ofrecen un cambio cualitativo en el tratamiento. Entonces, esas evaluaciones también hay que hacerlas, porque si a usted le dicen, mire, este es un nuevo medicamento, pero resulta que no le va a dar un mejor resultado que los tratamientos que existían antes, y sin embargo los costos son altísimos, el paciente al final no se va a ver beneficiado. Bueno, voy a sacar un poco el aporte que yo podría dar, pero creo que este Instituto del Cáncer tiene grandes necesidades y también, por muy poco que represente el aporte que nosotros que podemos dar, es de apoyarlos y ayudarlos. Ayer dábamos a conocer las necesidades de poder continuar con esa labor, de darle cobertura a ese nicho que no tiene, obviamente, dinero para pagar un servicio que es caro, privado, mucho menos se está trabajando para tenerlo con el Seguro Social que él mismo reconoció, el doctor Díaz Bazán, tiene muy buen servicio de atención y tratamiento, pero ¿qué pasa con aquellos que están dentro de la red pública de cobertura? Ahí está la gran pregunta. Solo para cerrar un poco este ciclo, clínicas biológicas para atender esto, entiendo que fueron de alguna manera también blanco de supervisión y casi cierre y sanción para atender estos casos. Sí, lo que pasa, bueno, nosotros no evaluamos la prescripción en el sentido de qué es mejor o qué no es mejor, o cuál es la indicación del médico. Eso lo ve el Consejo Superior de Salud Pública. Nosotros lo que atendemos es en el tema específicamente de insumos médicos, equipos y medicamentos. Cuando, por ejemplo,
nosotros autorizamos un medicamento para X indicación y se usa para otra. Eso es lo que nosotros supervisamos. Ahora, la decisión de qué tratamiento le van a dar al paciente, esa es una decisión que nosotros no tenemos que ver. Cierre de clínicas o operaciones de clínicas que ofrecen servicios. Cuando en el caso nuestro, cuando están afectando, por ejemplo, una clínica médica que vende medicamentos, eso es ilegal. Tiene que tener permiso para vender medicinas, esa la damos nosotros. ¿Y estas clínicas biológicas que han surgido últimamente? Por eso le digo, tenemos que vigilar. Si en primer lugar, por ejemplo, nosotros recuerdo usted hace 2 años que cerramos una droguería que estaba importando productos como reactivos de laboratorio y los estaba inyectando en los pacientes. Entonces, definitivamente, usted importa un reactivo de laboratorio, esa tiene características la importación y le exigimos ciertas cosas, pero de ahí lo deriva para usarlo inyectado, definitivamente que ahí usted está sorprendiendo la ley y eso es lo que nosotros vigilamos y nosotros cerramos, en este caso la droguería, por cierto que todavía la droguería está cerrada, pero lo que estamos nosotros cuidando es de que no se esté utilizando un producto que tiene una indicación autorizada para otra cosa distinta a la cual se autorizó. En medio de todo esto está la palabra información y educación. Para el 2017 tenemos buenas noticias. Entramos con un microprograma informativo en la sección de diálogo con Ernesto López. Sí. El programa Medicina para Todos, Ernesto, es parte de nuestra vocación como Dirección de Medicamentos, de informar a la población y de formar los criterios, específicamente en el tema del uso racional de las medicinas. Acuérdese que este es un problema que en principio es un problema cultural. Nosotros estamos acostumbrados a buscar resolver un problema de salud con lo que nos dice el vecino o lo que encontramos en la gaveta de nuestra casa o cuando vamos a una farmacia lo que nos dice el dependiente de la farmacia. En algunos casos menos afortunados incluso, nosotros buscamos algunas soluciones en clínicas que no son clínicas autorizadas o que están dando tratamientos que son milagrosos. En este contexto... Tratamiento milagroso. Sí, el tratamiento milagroso es cuando usted está ofreciendo un producto que lo está utilizando para 10, 15, 20, 30 enfermedades y que no tiene esa propiedad. A principios de diciembre, usted anunció el cierre de Wellness Bioenergy Medical Center, una clínica ubicada aquí en el sector del Escalón, que en su página web utilizaba tecnología bioenergética de punta para tratar, bueno, cirrosis, cáncer, de todo. Sí. Eso es falso. Lo que pasa es, aquí vamos, están utilizando algunos equipos que son experimentales en Europa, que todavía no han sido ni siquiera autorizados en Estados Unidos por la FDA y que en Europa se utilizan como una medida complementaria porque están en vías de investigación. Ese es el estado de ese tratamiento. Cuando se trae a El Salvador y se anuncia que se están curando el 90% de los cánceres en un mes, usted está utilizando una máquina que está en vías de investigación en Europa y la está aquí promoviendo para curar enfermedades. Usted mencionó algunas, insuficiencia renal, cáncer, artritis, diabetes, hipertensión, en fin, hay una lista de enfermedades que supuestamente se curan en un mes. Definitivamente ese equipo no puede ser utilizado para esa función. Pero no es una condena demasiado tajante, a lo mejor, ¿y si funciona? No, porque usted le tiene que decir al paciente las condiciones en las cuales se encuentra el estado de la ciencia cuando le ofrece un tratamiento. Voy a asumir el papel del ausente. ¿Qué pasa si en su momento quienes promueven este servicio o venden este servicio le preguntan, ¿y cómo usted me demuestra que esto no funciona? Porque usted tiene el proceso de investigación en marcha ahorita. Si esto ya tuviera la fortaleza del resultado, entonces ya estuviera autorizado en esos países que le menciono que están adelante de nosotros, Europa, Estados Unidos. Porque yo le digo, Ernesto, si un tratamiento resuelve el cáncer en un mes, ¿no cree usted que ya estaría
como el tratamiento definitivo Sí. en centros que nos llevan años luz de ventaja. Dios quisiera que así fuera, pero ni el Anderson allá en Entonces, Houston, ahora, cuando a usted le dicen, mire, esta es una máquina que produce este efecto y en Europa se está investigando, no hay resultados todavía concluyentes, está apenas en las primeras etapas de investigación, podemos probar con usted, entonces ya el paciente decide. Pero si a usted le dicen, Ernesto, y ese es el problema, a usted le dicen, el 90% de las veces se cura el cáncer en un mes, esa es una oferta que no se puede sostener. Definitivamente. Me voy a una pausa porque cuando regresemos me da un poco más detalle de este microprograma que vamos a tener ya a partir de la próxima semana, promovido por y auspiciado por la Dirección Nacional de Medicamentos, que es una cápsula informativa donde también usted va a tener de primera mano información relacionada con el trabajo que busca de alguna manera sanear el mercado y también empoderarlo a usted de información y educación para no caer, desde luego, en estos vacíos que existen en la comercialización de productos. Vamos a la pausa y regresamos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos hasta la Avenida Bernal en este recorrido que está haciendo el Megadrón desde el costado sur hacia lo que sería buscando el hospital militar. Ahí está la San Antonio Abad, el cruce importante que tenemos para ingresar siempre sobre esta zona de la Avenida Bernal. La carga vehicular a esta hora es relativamente de sur a norte, bastante despejada. Tenemos un poco de tráfico, producto obviamente del semáforo que conecta con la San Antonio Abad viniendo de norte a sur. Ahí está, en este sector muy importante, una arteria que obviamente oxigena muchísimo lo que sería el tráfico en esta zona para que usted tome en consideración a esta hora del día. Gracias por estar con nosotros, preciosa imagen que se expone para conocer este sector importante de nuestra ciudad capital. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Por primera vez se está viendo que está trabajando bien, ¿verdad? Y se ve que lleva control. Tiene que seguir trabajando para que tengan un buen medicamento y brindarle mejor a la población. Ha estado bien, ¿verdad? Porque hay muchos medicamentos que han sido sacados del mercado debido al mal manejo que se ha dado, ¿verdad? Porque ellos dan una advertencia y uno debe de seguirla, porque a veces uno por economizar compra medicamentos baratos, ¿verdad? Sin saber las consecuencias que le puedan causar a uno. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales antes de continuar en este análisis de balance de trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos con el doctor José Vicente Coto. Por recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, producto orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, a ver, decía que dentro de las novedades está este micro que vamos a tener acá, que busca de alguna manera empoderar de información y educación a los salvadoreños. Sí. No me gusta que diga micro, pero el programa... Sección, un segmento, ¿no? Es un programa que... Perdón, es parte del lenguaje nuestro de la televisión. Lo que pasa es que a mí micro se me hace chiquito. Chiquito, ¿no? Es un segmento muy importante para informar. Para informar en el tema de uso racional de medicamentos. Le decía que nosotros este programa lo enmarcamos dentro de esa obligación nuestra de ir modificando esos patrones de consumo de medicamentos. Nosotros tenemos información producto del análisis del mercado, tenemos una unidad de inteligencia del mercado que nos va diciendo cómo está la tendencia de compra de los productos. Esa es parte del insumo
por otro lado, los comentarios que recibimos de la audiencia, y eso alimenta el comité editorial. Por eso es que nosotros tomamos la decisión el año pasado de modificar, digamos, la forma en que presentamos la información. Contenido. Este año, Ernesto, vamos a tener una manera de presentar la información semanal, de tal manera que durante toda una semana vamos a estar tocando un tema específico, vamos a hacer 50 temas distintos durante el año y los vamos a tratar de tocar a profundidad, con un lenguaje que sea un lenguaje accesible, no solamente para los médicos, sino en general para toda la población, para que nosotros vayamos aprendiendo de temas tan vitales como, por ejemplo, entramos la otra semana con el tema de quemaduras, que es tan importante. Vamos a hablar acerca del manejo agudo de la quemadura, cuando a usted le sucede, qué hacer, qué no hacer. Después vamos a hablar acerca de las complicaciones de las quemaduras y después de cómo manejar las cicatrices. Esto lo vamos a ver toda la semana. Y así cada semana vamos a ir cambiando el tema de tal manera que el programa también tiene un formato ya mucho más dinámico. Ya vamos a tener no solamente, por ejemplo, antes teníamos solo un día una entrevista. Ahora en el mismo programa vamos a tener un dinamismo, una historia de vida, una entrevista, algunos conceptos, algunos consejos, de tal manera que la información sea una información que le sea útil a la persona que la está viendo. Y son historias reales. Tuve la oportunidad de ver uno donde una estudiante universitaria del área rural, tras su regreso a casa en el campo, compra medicinas en el bus, que es típicamente encontrarse esos cuadros, esas fotografías, y llevárselas a su familiar. Sí, lo que pasa es que... Desconociendo que en el fondo estaba siendo prácticamente, o mejor dicho, sujeta de estafa, ¿verdad? Por el producto que a lo mejor no era sí, fíjese que real, ¿no? Aquí nosotros estamos recogiendo un problema que ha sido identificado incluso por la Organización Mundial de la Salud, en el cual reconocen que hay países que el 50% de los productos que se consumen son falsificados. De tal manera que esto es un problema grave, porque usted compra un medicamento falsificado y usted no sabe qué está consumiendo. Entonces, en el tema de los medicamentos, en el tema de los insumos médicos, el tema de los equipos médicos, hay necesidad de irnos educando. Y en ese sentido es que estamos nosotros dando ese aporte. Tenemos ya un equipo, no solamente el comité editorial, que ya es un comité que ha tenido 3 años de estar trabajando, ya estamos bastante consolidados. Ellos son los que procesan toda la información y posteriormente tenemos el equipo de producción. Nosotros, Ernesto, y usted tuvo la oportunidad de conocerlo, tenemos el estudio, de tal manera que hacemos toda la producción en la dirección de medicamentos. Sí. Y eso nos ha ahorrado enormemente los costos. Usted sabe. Sí, un laboratorio muy bien equipado, con recursos humanos muy bien especializados. Sí. ¿No? Y todos los recursos que hemos tenido para producir el programa los hemos ido formando en la dirección de medicamentos. Es decir, hemos recurrido, por supuesto, a agentes externos que los capaciten, pero hemos preparado el personal, de tal manera que el personal que nosotros contratamos al inicio, ahora ya se ha convertido en verdadero experto y tenemos un nivel de producción muy bueno. Así es que nosotros este año estamos muy optimistas, hemos pasado a otro nivel de la producción. Los temas van a ser temas de primerísimo orden, de mucho interés, y estamos aportando a ese proceso de educación en el cual todos nosotros tenemos que aprender. Yo mismo, que soy el presentador, cada programa a mí me sirve muchísimo porque yo, con toda la información que me lleva el comité editorial, estoy quizás volviendo otra vez a aprender cosas que ya, imagínense, de 30 años de haber pasado por la universidad, se me habían olvidado, y ahora las estoy refrescando. Y me parece que este programa, ahora en esta nueva casa que nos ha abierto las puertas, va a seguir siendo de gran impacto y de gran utilidad para la población salvadoreña. Ocupé la palabra empoderamiento, es decir, de conocimiento, de información, de saber qué es lo que se está haciendo y cómo puedo actuar yo ante cualquier tipo de... este programa también lo han difundido a nivel radial y ha sido muy, muy bien asimilado. Qué bueno, lo vamos a tener este segmento lo vamos a tener, este programa lo vamos a tener los días... lunes y viernes. Lunes y viernes, ¿verdad? Aquí, en diálogo programa. con Ernesto López, ¿verdad? Y el miércoles
lo vamos a tener en la noche. Ahora, son programas diferentes cada día. Diferentes, pero también con Telenoticias 21, ¿no? Sí, con Telenoticias 21 en el horario de la noche. De la noche, sí. Así es que vamos a tener en los primeros cortes, tanto del diálogo con Ernesto López como el miércoles, en Telenoticias 21, vamos a tener los programas y además vamos a tener programas de 1 minuto que van a recoger todo el conocimiento de la semana para que se esté mencionando en otros horarios también. Ok, interesante porque ya usted está debidamente informado sobre la producción y la transmisión de estos segmentos muy importantes que va a tener para este año la Dirección Nacional de Medicamentos en este mismo programa, lunes y viernes, y por supuesto también los días miércoles en Telenoticias 21. Audiencia garantizada, eso sí se lo puedo asegurar. Vamos a ver, hablando ya del trabajo per se de la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿cómo va el tema de la certificación de los laboratorios? Porque eso fue un tema que desde luego llevó a tomar ciertas, digamos, posiciones de la institución, incluso para poder exigir el cierre de algunas de estos. ¿Cómo va esta certificación? ¿Se han cumplido requisitos? ¿Todavía o se está trabajando en ello? Nosotros, Ernesto, el año pasado hemos hecho más de 500 inspecciones a establecimientos. Ahí hemos visto no solamente el tema de precios en las farmacias, sino que también hemos visto el tema de almacenamiento y transporte. Estamos utilizando una guía que nos asegura que estamos auditando las condiciones de almacenamiento y transporte en farmacias, droguerías. Por primera vez en la historia del país se han hecho evaluaciones de auditorías serias de droguerías para ver las condiciones de almacenamiento. Y en el caso de los laboratorios de manufactura, nosotros terminamos el año con 30 laboratorios certificados a un nivel de auditoría que ya nos garantiza que estamos en un nivel de competitividad a nivel no solamente de la región, por supuesto, sino que también del mundo entero. Sin embargo, la otra cosa interesante es que al final del año nosotros empezamos ya a evaluar las condiciones de manufactura de laboratorios fuera del país. Nosotros tenemos ya revisados más de 30 laboratorios fuera de El Salvador, en el cual ellos tenían interés en seguir vendiendo en el país, y ya hemos puesto un nivel de calidad en donde nosotros no solamente les vamos a exigir a los nacionales, sino que también a los extranjeros que quieran vender en el país para que puedan asegurar que el producto sea no solamente un producto eficaz, sino que también sea seguro para el consumo humano. Así es que creo yo que ya el impacto regulatorio, Ernesto, y esto es muy interesante, el impacto regulatorio ya está alcanzando fuera de las fronteras del Salvador, del país, y está alcanzando ya países, Guatemala, Honduras. Guatemala tiene bastantes empresas que están ya muy comprometidas con la calidad, pero obviamente tenemos que asegurar que todas las empresas que vendan en El Salvador tengan ese nivel de calidad. Igual que lo hicimos en el país. Nosotros en El Salvador, acuérdense que tuvimos que cerrar algunas empresas que no cumplían con los niveles de calidad. Algunos de ellos están trabajando para alcanzar ese nivel, pero a partir de julio ya no podían seguir manufacturando. Es decir, hay una decisión de cierre total previo a un espacio que se les dio para acomodarse, sí, y no lo cumplieron. Bueno, digamos, ahí es una decisión de la empresa. La empresa tiene que decir, bueno, yo tengo que invertir esta cantidad, ¿lo voy a hacer? Si lo decide hacer, nosotros le damos el espacio, obviamente no puede producir, pero le damos el espacio para que siga haciendo su inversión y que finalmente, cuando ya concluye el proceso de adaptación, nosotros evaluamos de nuevo la empresa y si cumple, nosotros le certificamos la línea de producción y que pueda seguir trabajando. ¿Salieron a luz en ese momento nombres de laboratorios? ¿Cumplieron ya estos y están debidamente autorizados para poder operar? Hemos continuado, Ernesto, con los procesos de auditoría. Acuérdese que incluso hayan algunos laboratorios que tenían líneas de producción certificadas y otras no. Estos, si tuvieron interés en certificar las líneas que no estaban debidamente adecuadas, lo estaban haciendo. Nosotros ese proceso nunca lo hemos dejado de hacer,
precisamente para este mes de enero tenemos algunos laboratorios que ya nos han pedido que vayamos a hacer la inspección, a ver si las podemos certificar. En marzo tenemos otros, o sea que este proceso sigue. Qué bueno, porque era la pregunta, es decir, ¿hay espacios para poder ajustar? Claro, por supuesto. Y lo que pasa es que el compromiso nuestro es que no podemos permitir que un producto salga al mercado si no cumple con el nivel de calidad debido. Ahora, del lado del laboratorio, ellos tienen que comprometerse a que esta cultura de calidad, porque no es un sistema, ya es una cultura de calidad, se siga desarrollando en la empresa. Nosotros ahorita, Ernesto, ya precisamente antes de irnos a vacaciones, tuvimos ya una planificación de lo que va a ser el desarrollo de los cursos de capacitación que le vamos a ofrecer a los laboratorios para que ellos continúen desarrollando esta cultura de calidad en los laboratorios y podamos ir avanzando en los procesos ya con otros anexos de guías que ya no son la guía del 32, sino que ya guías posteriores, de tal manera que las empresas tengan un desarrollo de la calidad permanente. Hay algunos que pusieron el grito en el cielo, ¿es normal? ¿Natural? Sí, por supuesto. De hecho... Digo, por el hecho de saber que le están afectando en todo caso su marca, su nombre, ¿verdad? Y seguramente por algunos aspectos que tienen que ver en particular con requisitos y no en toda la generalidad de la empresa. Bueno, y fíjese, es interesante, Ernesto, porque, por ejemplo, el año pasado, a finales, nosotros hemos tenido que ir a hablar con los viceministros de Economía de toda la región, precisamente para el tema del nivel de exigencia que El Salvador está poniendo de los productos que se van a vender en el país. Y los laboratorios de Guatemala, Honduras, etcétera, ellos estaban también advirtiendo que ese era un problema para ellos. O sea que, en otras palabras, yo creo que esta es una cuestión natural, porque la inversión que se requiere, Ernesto, para llevar al nivel debido la calidad de manufactura es una inversión importante. Es una inversión que significa en algunos casos 1, 2, 3 millones de dólares. ¿En qué se ha beneficiado la ciudadanía con estas decisiones? Bueno, usted cuando va a una farmacia y ve la cantidad de medicamentos, no sé si alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿y será que todos son buenos? Bueno, si hago esa reflexión hoy, que sé que tenemos 5 años de haber entrado en vigencia una ley y la Dirección Nacional de Medicamentos, seguramente diría sí. Ok, entonces pero antes... Por eso le digo, ese nivel de confianza que usted está expresando es producto del trabajo que se ha estado desarrollando para comprometer a las empresas de manufactura con la calidad. Porque mire, el problema es, y cuando nosotros hablamos en el tema de calidad de manufactura, tenemos que reconocer que la calidad debe ser tomada en serio por cada empresa. No es decir, bueno, mire, si hecho en El Salvador es bueno. No, hay que ponerle la lupa a cada laboratorio. Y en ese sentido, el ciudadano que va a comprar ahora en la farmacia ya sabe que la Dirección de Medicamentos ha hecho una auditoría de calidad para garantizar que el proceso de manufactura de las empresas que estén produciendo en el país sea el adecuado. Lo mismo hay que hacerlo en los productos que vienen. Por eso es que ese nivel de exigencia ya no es solamente para los productos hechos aquí. Todo laboratorio existente en el país está debidamente vigilado y certificado por ustedes. Si no, no se autoriza. Lo cual garantiza, entendería, que la producción está debidamente, cualitativamente, hablando de calidad. Está asegurada la manufactura. Ahora, acuérdese usted, Ernesto, que el tema de vigilancia del mercado no solamente significa el proceso de manufactura. Qué bueno que me lo menciona, porque hay televidentes acá que se están pronunciando y me dice, ¿qué pasa con toda esa medicina que se vende en los mercados? Vuelve de nuevo la figura del mercado. Sí, ¿Puede la Dirección Nacional de Medicamentos entrar al mercado? Mire, yo he estado mencionando en varias entrevistas, Ernesto, que urge que nosotros desarrollemos una estrategia de combate de medicamentos ilegales, medicamentos falsificados, medicamentos subestándar, medicamentos de contrabando. Y eso pasa, en primer lugar, por una ley especial que vaya en contra o que combata
esos productos ilegales. Penalmente. Sí. No existe. No existe. Penalmente una ley no para poder existe, hacerlo. Ernesto. Y nosotros hemos hablado esto desde hace años. Ahora, existen antecedentes regionales. Para no ir muy lejos, en Guatemala existe una ley especial de combate contra los medicamentos ilegales. Precisamente el año pasado, en el último semestre del año, se dio la primera condena, 10 años de cárcel, 20 años de inhabilitación especial profesional, no solamente a los que venden, no solamente a los que almacenan, sino que también a los que producen los medicamentos. Entonces, obviamente ya usted lo piensa 2 veces. Pero si aquí en El Salvador, por ejemplo, nosotros encontramos a una fábrica ilegal de medicamentos, nosotros decomisamos los productos, hacemos todo el trámite, pero al final, en un mes, ya las personas ya están libres. Porque aquí en nuestro medio nunca he visto en la cárcel a alguien por... ¿Cómo no? Pero un mes. Un mes, lo sumo. El último que nosotros examinamos fue un laboratorio clandestino que estaba haciendo productos de manera terrible. Nosotros cuando llegamos ahí, habían bandejas de ungüentos o pomadas llenos de cucas, porque llegamos en la noche, llenos de cucas, y eso al día siguiente las agarraban, las metían en el bote y las vendían. A ver, no quiero dejar la sensación de que tengo acá un guardia, pero sí, creo que categóricamente es el vigilante de que en el país no se siga aprovechándose del dolor de la medicina. No, Ernesto, para hacer negocio. Parte de los procesos antes regulatorios. De la ley, y antes de la ley esto era así. Sí, parte del proceso regulatorio, Ernesto, de un país tiene que ver con la vigilancia, la sanción, el combate. O sea, esas son cosas que son parte del proceso. Obviamente hay otras cosas como la educación, el uso racional, el tema, por ejemplo, de las autorizaciones, de registro, pero todo eso, las investigaciones que nosotros hacemos de mercado. Los laboratorios, usted conoció los laboratorios. Sí, claro. Nosotros tenemos una línea de investigación, pero también nosotros tenemos esa obligación y tenemos que tener esa fortaleza legal, y por eso yo cada vez insisto en el mismo tema. Necesitamos una ley especial que combata la producción, la distribución, la comercialización de medicamentos que son ilegales. Ahí entran los medicamentos falsificados, los medicamentos subestándares, o sea, los que no tienen la potencia o los principios que deben tener, y los de contrabando. Pero si nosotros no tenemos una pena que sea suficientemente fuerte, entonces la gente simplemente lo sigue haciendo porque es un negocio redondo. Es un negocio redondo. El dólar que usted invierte en medicamentos ilegales se convierte en 100. Antes y después, ¿en qué porcentaje se ha controlado eso? Yo diría que muy poco. Lo único que yo le podría decir que hemos hecho algo, a pesar de que nosotros el año pasado destruimos 150,000 medicamentos falsificados. Es decir, se ha caminado. Sí, pero hace falta camino por recorrer. Hace falta. Doctor, ¿hay laboratorios no certificados? ¿Se puede sacar el nombre? Bueno, no tenía... Tenemos todo en las páginas web. Todo está en la página web. Sí. Usted puede accesar ahí están los laboratorios que están certificados y los que no. Hay 30 certificados, no tengo los nombres en la mente, y el resto de los laboratorios no tienen autorización de manufactura. Hay que hacer una aclaración, porque muchos se están preguntando, qué bueno, qué bien, que está funcionando, que se desarrolle su rol. Ahora faltará que la medicina llegue a los hospitales. Entiendo que son dos... Nosotros, la ley de medicamentos... Dos campos diferentes. La ley de medicamentos, la competencia que nos da a nosotros en el tema de medicamentos para la red pública es el tema de la calidad. La calidad sí es una obligación nuestra de verificar, aún en los medicamentos que se están distribuyendo en la red hospitalaria. Y por eso, Ernesto, es que nosotros las inspecciones que hacemos no solamente son para las empresas privadas, sino que nosotros también hemos ido en varias oportunidades a verificar el tema de almacenamiento, el tema de almacenes, de bodegas, de farmacias, en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Ahorita, por ejemplo, que estamos viendo el tema de los equipos médicos, hemos hecho ya 60 inspecciones en hospitales públicos y privados en el tema de sala de operación,
emergencias y cuidados intensivos. Y nosotros estamos verificando, Ernesto, no solamente los equipos, el mantenimiento que se dé, la calificación, sino que también estamos verificando las instalaciones eléctricas. Y eso se lo faculta la ley a la Dirección Nacional de Medicamentos, porque don Carlos Castelar pregunta, Ernesto, la ley no faculta a la dirección para registrar equipos e insumos ni centros de atención. Eso le corresponde al Consejo de Salud Pública. No. El tema de insumos médicos es un tema que ya es competencia de la Dirección de Medicamentos desde la misma ley. Nosotros ya tenemos toda la reglamentación definida, de tal manera que ya a estas alturas, Ernesto, tenemos 6,000 insumos médicos registrados en la Dirección de Medicamentos. Y ya tenemos, usted vio el laboratorio, Ernesto, de verificación de calidad de insumos médicos. Como por ejemplo guantes. Guantes. Increíble la tecnología para poder, y uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver un guante sencillo, no? ¿Cómo se llama? En esto. Sí. Pero tuve la oportunidad de ver a la profesional, a la técnica ahí, haciendo todos los... Y me pareció interesante. Sí, ¿no? nosotros... Es algo que no se ve, pero ahí está. Bueno, ahí tiene usted, por ejemplo, el durómetro, que es un equipo que verifica la calidad de los metales. Ahí están haciendo una evaluación de las jeringas, de tal manera que se garantizan los espacios muertos, el émbolo que tiene, la aguja, el filo que tiene la aguja, el material, el tamaño. O sea, cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿y eso qué? Ahí estamos, por ejemplo, viendo el bisturí. ¿No? Y ahí pero se mira, tiene mucha claro, imagínese usted, por ejemplo, en el caso de los guantes, ahí se está evaluando la calidad de la resistencia del guante, los poros. Este es un equipo que es un equipo universal para ver el estrés que se le pone al guante, y evidentemente eso nos va a permitir que los insumos médicos sean verificados por primera vez en la región, Ernesto. Esto no existe en Centroamérica. El Salvador es el pionero en laboratorio de verificación de calidad, y por supuesto que es competencia nuestra. En este sentido, nosotros primero tenemos que verificar legalmente si nos compete, y después hacemos todo un desarrollo. Hemos gastado en la instalación de los laboratorios una cantidad enorme de recursos, de tal manera que ya estamos, no solamente recursos económicos, sino que también la capacitación del personal. Hemos tenido solo en el laboratorio de insumos médicos más de 26 capacitaciones que se ha recibido el personal, y obviamente esto que es nuevo en la región ya está siendo trabajado con Colombia y Cuba para poder establecer un esfuerzo regional en la verificación de calidad de los insumos médicos. Y cuando hablamos de insumos médicos, Ernesto, para que la gente nos entienda bien, estamos hablando desde descartables, guantes, jeringas, estamos hablando de sondas. También estamos hablando de equipos médicos, los glucómetros, las tiritas, todas estas cosas que se utilizan como, digamos, contribuyentes en el manejo de las enfermedades, pues tiene que tener la calidad de vida. Y la Dirección de Medicamentos comenzó hace un par de años a primero registrar los productos. Tenemos ya, Ernesto, definido un nivel de riesgo de cada insumo. No es lo mismo un bajalenguas que un catéter para hacer un procedimiento en una coronaria. El nivel de riesgo es diferente. Y obviamente, si el nivel de riesgo es diferente, nosotros le estamos aplicando condiciones a cada uno distintos, y la supervisión también es diferente. En el caso, por ejemplo, que acabamos de hablar de hospitales, usted puede tener un buen equipo para cauterizar en una operación, pero si la acometida eléctrica no le está garantizando la polarización, las condiciones de protección, el fluido eléctrico, usted puede incluso afectar hasta la salud del paciente. Esto nunca se había evaluado. Nosotros ahorita ya hicimos, insisto, más de 60 inspecciones en equipos de hospitales, y hemos revisado los sistemas eléctricos. Ahora, usted me está mencionando ahí, bueno, ¿y cómo se ha sentido el dueño del hospital? Bueno, al principio incómodo, pero el problema es que nosotros no estamos para incomodar o no al propietario de un establecimiento, sino para garantizar que la persona que va a llegar a ese quirófano tenga las condiciones adecuadas de uso del equipo, para que al final
el procedimiento no le va a salir desastroso. Muchos seguramente se están preguntando, bueno, hablemos de precios, porque es importante hablar de precios. ¿Cuánto se ha visto beneficiado el país, la población misma, con relación al tema de precios? ¿Cómo está surtido el mercado de aquellas medicinas que seguramente me estaban en el pasado acostumbrado a tenerlas y ahora no las encuentro? Se reconoce el acceso a medicamentos como un derecho humano. Ese es otro tema que quiero abordarlo desde su perspectiva, tomando como referencia también que en el discurso emitido por el presidente Salvador Sánchez Serén en diciembre pasado a la Nación, decía que gracias a la ley de medicamentos el país es hoy la segunda nación con las medicinas más baratas de Centroamérica. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. En realidad me parece un buen trabajo del señor, especialmente el director general de medicamentos. Sí, puede confiar porque sí, yo creo que él está velando por esa parte. Siento que están haciendo un buen trabajo, que lo podrían hacer mejor, por supuesto, ¿verdad? Porque todo se puede mejorar, pero desde mi punto de vista está muy bien, están haciendo un buen trabajo. Que hay muchos productos que aparte de que lo venden vencido, la gente solo lo compra, lo consume y ni siquiera lo lee. Y es importante que la gente lo lea, porque muchos productos salen vencidos, aparte de que están no aptos para consumirlos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Formule sus preguntas y comentarios a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted puede ocupar para hacer las preguntas respectivas sobre este tema que tiene que ver mucho con el entorno que nos rodeamos, sobre todo quién de todos utilizamos medicinas por X o Y razón, y interesa saber cómo está el mercado, su vigilancia, sus ajustes, y sobre todo también las sanciones para aquellos que en algún momento abusan del mismo. Antes de poder hablar sobre el tema de precios, porque yo creo que es importante hablar, la ley de medicamentos a 5 años de haberse promulgado, de haberse aprobado, requiere a criterio suyo ajustes pertinentes para mejorar el tema de las sanciones, el tema de la vigilancia, si lo queremos ver desde el punto de vista de dientes legales para ser más estrictos. Yo creo, Ernesto, que todas las leyes humanas son susceptibles de mejorarse. La ley de medicamentos introduce a la vida de la sociedad el tema de regulación de medicamentos e insumos o productos para la salud. Es un tema novedoso, un tema que, como usted mencionó al principio, generó una serie de inquietudes, tanto de los propietarios, de establecimientos, de los laboratorios extranjeros. Y es normal el miedo. Y es normal, es la tendencia que tiene el ser humano a algo nuevo. Sin embargo, después de 5 años, nosotros hemos tenido ya un bagaje de información, de resultados, que nos ha permitido hacer un análisis de lo que ha sido la ley de medicamentos, cuáles pueden ser sus posibles mejoras que puede tener, pero lo que yo le puedo decir ahorita es que estamos cómodos con la ley y la reglamentación que se ha hecho. De tal manera que nosotros, precisamente por esos problemas que se dieron al principio, hemos tenido que fortalecer mucho los análisis jurídicos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que si nosotros hacemos algo, estamos seguros de que tenemos la competencia para hacerlo previamente. O sea, no nos vamos a meter en una cosa y después, no, es que la ley no nos daba esa autorización o esa competencia. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener una fortaleza en la parte reglamentaria, de tal manera que hasta este momento incluso hemos tenido 2 o 3 recursos en la sala de lo contencioso administrativo que todavía están discutiéndose. ¿Usted se acuerda, Ernesto, que las 7 recursos que se pusieron de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional, al final solamente un artículo fue declarado inconstitucional? El resto de la ley fue aceptada por la sala como constitucional. Ya están sancionados todos los recursos.
Me refiero, ya están... Lo que pasa es que como todos iban en la misma dirección, o sea, la misma discusión del tema de los precios. Solo bastó una resolución para decirle todos... Porque todo era lo mismo. Todo era lo mismo. Así que y se al final... solo un artículo. No, se declaró inconstitucional un artículo. Un artículo. Que es el que tiene que ver con la consulta de los médicos en las farmacias. Ahora, aquí hay una cosa importante. La sala no autorizó a los médicos en las farmacias, porque la Sala de lo Constitucional no es la responsable de autorizar la práctica médica. Lo que dice la Sala es que es la instancia, es el Consejo Superior de Salud Pública el que debe de autorizar la práctica de la consulta médica en este caso en la farmacia. Me considero un salvadoreño promedio sentado acá con el privilegio de poder preguntarle directamente al funcionario, ¿qué tiene de malo que haya un doctor en una farmacia? Bueno, en primer lugar, porque la consulta médica es un acto que requiere de privacidad, requiere de tiempo, requiere de algunos instrumentos, requiere de que usted tenga por lo menos una silla donde pueda sentarse el paciente y hablar. Un consultorio, un espacio físico, el equipo, el tiempo suficiente y lo más importante, Ernesto, en este caso, la libertad para que si el paciente no necesita medicina, no se la dé. Pero si a usted le está pagando la farmacia y el dueño de la farmacia empieza a ver que usted despacha a todos con medicina barata o sin medicina, usted le dice, mire, usted necesita cambiar la dieta, hacer ejercicio, que Dios le bendiga, váyase. ¿Cómo se va a sentir el que le está pagando si es el dueño de la farmacia? ¿Usted sospecha de conflicto de interés? Es que no lo sospecho, es que existe ese conflicto de intereses. Porque la relación del médico-paciente es una relación que es tan delicada. El médico tiene que tener la libertad para poder expresarle, según el estado de la ciencia, al paciente, sin ningún tipo de... ¿Quién es el que le paga al médico? ¿La farmacia? No, el que le tiene que pagar al médico es el paciente. Ahora, es un contrato. Pero si me beneficia a mí... Es que ese es el problema. Es inmediato. Le va a beneficiar a usted si al final usted no sabe si le van a dar la medicina que necesita o la medicina que es conveniente vender en la farmacia. A ver, no sé si cobran, bueno, no sé si esto se da todavía, no, $5, es gratis, ¿no? Sí. Ahora, lo que pasa es que hasta no tengo la información así reciente, pero hasta la última que yo tuve, todavía no había ninguna farmacia que tenía autorización del Consejo para tener consultorio médico. Y se requiere, porque un médico requiere el permiso del Consejo para poner su clínica. Insisto, ¿no es facilitarle a la persona el servicio? Mire, es que eso depende de la óptica en que usted lo mire, ¿ok? Yo prefiero que el médico tenga esa libertad para expresarme y decirme, mire, quítese la camisa. Pero si usted va a una farmacia y el médico está enfrente de todas las medicinas, ¿cómo le va a decir a usted el médico ahí, mire, quítese la camisa que le quiero oír los pulmones? ¿Usted se la va a quitar ahí, enfrente de la gente? No. Entonces, y si usted no le examina al paciente, tampoco a puro ojo le va a determinar lo que tiene. Imagínese, es un problema ya más serio. Cuando hablo de facilitarles, porque hay experiencias históricas dentro del servicio de salud pública, por ejemplo, que las consultas se dan en periodos largos, pues, ¿verdad? Y cuando usted tiene un acceso inmediato a una farmacia y se la dan gratis. Pero ¿cuál es el tema que tenemos que enfocar? ¿Cómo mejorar el acceso a una buena consulta? Pero eso no sé qué tan cercano, qué tan lejos está, mire, porque aquí hay quienes están cuestionando mucho que el sistema de reforma de salud que viene impulsándose en el país todavía no llena las expectativas de lo que podría ser. Ha caminado, se ha mejorado algunos aspectos, algunos parámetros. Es todavía un producto no terminado, pero yo creo que no debemos nosotros caer en esa trampa de buscar un remedio a medias, sino buscar el remedio definitivo. A mí me gustaría, como salvadoreño, que a mí me dieran una consulta de calidad, que me la diera una persona que estuviera capacitada,
que ese acto de consulta fuera un acto que tuviera todas las características que debe tener. Fíjese que Minero Ramos nos escribe, dice: Ernesto, el manejo del cáncer, regresando al tema como el que iniciamos el programa, el manejo del cáncer en El Salvador es uno de los fracasos de la reforma de salud. No hay una política de salud para atender particularmente el tema. Bueno, sí hay política de salud. Lo que no hay es que todavía el tiempo no ha permitido que existan los resultados que deben de haberse. Yo creo que en ese tema de las consultas, y a mí me parece que como salvadoreños no debemos contentarnos con lo mediocre. O sea, usted me dice, bueno, pero por lo menos ahí en la farmacia va a haber un médico enfrente. Yo creo y a la vez inmediato. Sí, asumo el papel del salvadoreño promedio. Pero yo no creo, Ernesto. No estoy diciendo que eso es bueno. Yo no creo, Ernesto, que en una cosa tan delicada como una consulta médica, que esté en juego mi salud, yo me vaya a ir por ese camino. Pues sí, ni modo, vea. En vez de que me dé la medicina el dependiente, que me la dé el médico. Pero si no me la da el Estado inmediato. No, pero ahí tenemos que enfocar el problema. La solución no es la farmacia. Claro. La solución es cómo mejoramos el sistema de tal manera que exista cada vez más acceso a un servicio de calidad. Ese es el desafío que tenemos como país. Y, insisto, no buscar soluciones que parezcan fáciles, pero que al final le van a producir un mayor problema al paciente. Porque si el farmacéutico propietario o el dueño de una farmacia va a tener contratado un médico, no es para mejorarle la salud a la población, sino es para mejorar su negocio, porque es lo que tiene un negocio, ¿o no? Claro. Entonces, si el médico empieza a velar por los intereses del paciente, ya no va a velar por los intereses del que le está pagando. Claro, lamentablemente la salud se convirtió en un negocio. Por eso, entonces, a partir del fracaso de la política pública de salud, no hablo de este gobierno, lo que naturalmente se conoce. Pues yo no creo, Ernesto, que entonces debamos de buscar soluciones que no vayan a atacar el problema de fondo. Me parece interesante. Buen punto para analizarlo. Opine usted a través de las redes sociales. Somos el segundo país con la medicina más barata. Uno de los más grandes logros que encuentro dentro del trabajo desarrollado por la dirección, por ustedes, es que hay un ahorro alrededor de 60 millones de dólares en los salvadoreños, ¿no? Bueno, eso incluso es mucho más. ¿O es más? Y le voy a explicar por qué. Nosotros desde hace 3 años... Lo dijo el presidente, tomo algunos elementos sí, no, que el presidente pero le digo, no, ese calculado es así, pero le voy a explicar cuando lo vemos en otra perspectiva. Nosotros tenemos en este momento inflación cero en el tema de medicamentos por 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que los medicamentos no han subido de precio en El Salvador, pero en el resto de Centroamérica la inflación es del 8% en el tema de medicamentos en promedio. Quiere decir que en 3 años ha habido una inflación que se va a ir acumulando en Guatemala, en Honduras, etcétera, que ha incrementado los precios 8% al año. Quiere decir que en 3 años hay un 25% de incremento de los precios en promedio. Si nosotros entonces comparamos el precio de ahora con el precio de ahora en Guatemala y Honduras, el ahorro es mucho mayor. Nosotros hemos calculado que se están ahorrando cerca de 95 millones de dólares al año, si consideramos esa inflación en el resto de Centroamérica. Ahora, acceso a medicamentos, Ernesto, no es solo precios. Acceso, obviamente, tiene que ver con precios, tiene que ver con calidad también, y tiene que ver con información. Porque ¿de qué le sirve a usted, Ernesto, que la medicina esté barata y está comprando una medicina que no sirva? Por eso es importante la calidad, para el acceso. Pero ¿de qué le sirve a usted tener una medicina barata, de calidad, si no es la que usted necesita? Existencia, calidad y precio son 3 aspectos íntimamente ligados. Información también. Sí, información. Información. Por eso es que, imagínese que nosotros, Ernesto, tenemos un portal que se llama info.medicamentos. Usted puede consultar ese portal. De hecho, el año pasado se han hecho más de 200,000 consultas a ese portal. O sea que la población lo está consultando. Y qué bueno, porque hay interés por conocer verdaderamente el tema. Porque antes, o seguramente nuestros afanes no nos permiten a veces interesarnos en esto. Pero aquí hay muchos televidentes que se están, algunos considerando de que sí, es positivo, encuentran medicina más barata, pero algunos cuestionan también que en calidad no es la misma como anteriormente se tenía en el mercado. ¿Esto pasa? No, eso no es cierto. Ahora, acuérdese usted, Ernesto, que aquí estamos frente a percepciones. Y marcas, ¿no?
No, me refiero a una percepción, porque yo le pregunto a usted, ¿y usted cómo sabe de la calidad de una medicina? Buen punto, lo hablamos cuando regresemos. Okay. Vamos a la pausa comercial, gracias por estar con nosotros. Recuerde el reprise a las 8 de la noche por Canal 19, nuestro canal hermano. También los invito para que nos sintonice en su teléfono móvil, en su tablet, desplazándose por cualquier lugar de la República o fuera de nuestras fronteras, en cualquier lugar del mundo. Nuestra página en Facebook Live, usted nos encuentra como Diálogo con Ernesto López, ahí está nuestra señal para que nos sintonice. También lo retransmite en la cuenta de Ernesto López Radio, para que usted tenga dos opciones de poder sintonizar nuestro programa en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a, desde luego, también aprovechar estos minutos para darle lectura a los comentarios y preguntas que usted está haciendo a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Doctor, ¿cómo saber si un producto es de calidad? Hacía usted hincapié en ello. Bueno, esta es una cosa medular. Ahora, la calidad tiene que ver en primer lugar con la selección de los insumos correctos, es decir, la materia prima. Segundo, el proceso de manufactura tiene que estar de acuerdo a los más altos estándares de calidad. Tercero, la distribución y almacenamiento tiene que estar de acuerdo a esos procesos de calidad. Al final usted tiene un medicamento que es un medicamento que se le ha garantizado la calidad. Pero de ahí viene el otro tema, ¿para qué lo está usando? La indicación que usted tiene para tomar ese producto. Usted puede tener un buen producto, pero mal utilizado. Entonces, el tema de la calidad es tan complicada que yo no puedo decirle, mire, este producto, al solo verlo, es de buena calidad o es de mala calidad, sino que tiene que haber una garantía desde el principio. Doctor. Y por eso, Ernesto, nosotros hemos invertido bastante recurso en los laboratorios de verificación de la calidad para poder establecer ya de aspectos puntuales. Si usted tiene una duda, ya sea usted como médico o usted como paciente, de la calidad de un producto, usted lleve el caso a la Dirección de Medicamentos, nosotros hacemos la investigación y si el producto es de mala calidad, pues de inmediato nosotros tomamos cartas en el asunto. Concretamente dos preguntas. ¿Tenemos medicina más barata en nuestro mercado que antes? Sí, que en Centroamérica, por supuesto. Centroamérica. Sí. ¿Cuánto en porcentaje? 35 al 40% en general. ¿Tenemos calidad de productos en el mercado después y antes o después de la...? La manufactura salvadoreña ya pasó a un nivel de buena calidad. La manufactura salvadoreña. Ahora, nosotros tenemos 14,000 registros. Fíjese que en estos 4 años, Ernesto, han habido 3,860 nuevos registros. Estamos hablando entonces de que ya hay más de 15,000 productos que están autorizados en el país. El tema de la calidad pasa obviamente por ir evaluando a dónde se están haciendo, porque muchos de estos registros venían del pasado. Entonces nosotros tenemos que ir depurando esto gradualmente a fin de que al final, así como le hemos exigido a los salvadoreños, a la manufactura salvadoreña, también le tengamos ese nivel de exigencia al resto de los productos que se venden. O sea, contestando la pregunta, sí, pero todavía tenemos que trabajar en el aspecto de verificar la calidad de los productos que se venden en el país. ¿Esta actuación rigurosa no ha provocado en algún momento la escasez de algunos productos de mejor calidad que los actuales? No. Como en algún momento. No, nosotros tenemos, Ernesto, evidencia documental. Nosotros pedimos a cada 6 meses cómo están los inventarios a nivel nacional. Nosotros tenemos evidencia que nos está garantizando, número 1, que el nivel de abastecimiento es mayor que en años anteriores. Número 2, que ese abastecimiento ha llegado a sitios donde antes no llegaba. Me refiero a aspectos geográficos. O sea, nosotros tenemos inventarios fuera de las grandes ciudades que antes no teníamos. O sea que al final nosotros estamos abasteciendo mejor el mercado y ese ha sido un resultado
que me parece que es importante de resaltar, porque no solamente es el tema de precios, sino que también el tema de que las medicinas están más fácilmente al alcance de la población. Y qué bueno escuchar que la manufactura salvadoreña se ha puesto, digamos, en un plano bastante importante para sacar buen producto. Tenemos laboratorios, digamos, destacados, Laboratorio Vijosa, y otros que seguramente están ahí, que están haciendo la inversión pertinente. Recuerdo que hay una inversión muy importante en Laboratorio Vijosa para poder ampliar su producción, siempre basado en esos estándares de calidad, ¿no? Bueno, nosotros estamos siguiéndole la pista a por lo menos 3 laboratorios que van que algunos de ellos, como Laboratorio Vijosa, ya comenzó a instalar plantas, porque nosotros tenemos que autorizar desde los planos de construcción. Y entonces desde los planos. Sí, desde los planos. Facultados por la ley. Por la ley, por supuesto. Por supuesto. Y en este caso, para hablar claro, Ernesto, nosotros hemos tenido que aprender, y por ejemplo, en el caso del Laboratorio Vijosa, que fue de los primeros que nos presentaron los planos, nosotros acudimos con los hermanos de la COFEPRIS de México para poder hacer un asocio con ellos y que nuestro departamento de inspección recibiera una capacitación en situ, evaluando los planos. Viajaron nuestros inspectores encargados, tenemos un par de ingenieros que son encargados de revisar planos, y viajaron a México, se reunieron ahí con los de la COFEPRIS, evaluaron los planos, se hicieron algunas observaciones, y esta es una planta, en el caso de Vijosa, porque hay otras 2, esta es una planta que está con tecnología alemana. Sí. La Bosch está trayendo esa tecnología al país. Qué bueno saludar ese ímpetu que caracteriza a don Víctor Saca, ¿verdad? Presidente del Grupo Vijosa, a sus hijos que también están bajo esa apuesta muy importante para el país. Giovanni Francisco Guevara dice: el tratamiento del cáncer metastásico con Herceptin alarga la vida en promedio 7 meses, pero su costo es de 2.500 por frasco vial de 150 miligramos y se utiliza un vial cada 3 semanas con un total de 18 ciclos. El costo total es como de $45.000 por paciente. ¿Valdrá la pena que el Estado gaste esta cantidad en un solo medicamento para aumentar 7 meses la vida de un paciente? Depende de quién le pregunta. Si usted le pregunta al familiar o al paciente, le va a decir que sí. Mire, el tema de economía de la compra de medicamentos es un tema que está en este momento en primera línea de discusión en el mundo entero. Y la razón es muy sencilla. En países que tienen mucho más recursos, están preocupados por la elevación de los costos de los tratamientos y que hay enfermedades que se están descuidando de tratar porque se están invirtiendo en un tratamiento que es demasiado caro y algunos de ellos que no dan ese resultado todavía concreto. Entonces, yo creo que este tema es un tema que hay que discutirlo con la seriedad que caracteriza a las autoridades. Hay que discutir qué tenemos nosotros de recursos disponibles y los perfiles que se están atendiendo. Porque, pongámoslo al revés, ¿qué pensaría un paciente que tiene una enfermedad que requiere un tratamiento y que no tiene medicamento disponible porque se está utilizando el recurso en comprar otro medicamento para atender otro paciente? Sí, entonces, es un tema, Ernesto, que es un tema bien delicado y a mí me parece que es un tema que de todas maneras existe foros mundiales que están discutiendo. Doctor, así brevemente para responder la pregunta, ¿tiene la capacidad de la dirección de poder certificar la medicina que se da en los servicios públicos? Bueno, Estado? Sí, lo que pasa es de que... Porque según la queja es que hay medicamentos. Quizás para concretar la parte práctica, si existe una queja puntual de un tratamiento que no está funcionando, hágalo llegar a la dirección de medicamentos para que nosotros investiguemos. ¿Aún se ha dado en una unidad de salud o en un hospital público? Porque de lo contrario, Ernesto, ahí hay muchos, dime que te diré. Es decir, de repente, por ejemplo, dicen, mire, esta medicina no sirve, pero resulta que no sirve porque le quiero dar otra que me va a dar X cantidad de dinero o X prebenda. Entonces, si la medicina usted ve como médico, como paciente que no está funcionando, ponga el aviso y nosotros investigamos. A nosotros no nos interesa que venda uno u otro laboratorio. A nosotros nos interesa
que la medicina sea de calidad, sea segura y que el tratamiento le vaya a funcionar al paciente. Okay. Lunes y viernes, el segmento de la dirección a partir de este año, acá en el programa Diálogo con Ernesto López, para mantenerse bien informado. Y por la noche, los días miércoles en Telenoticias 21 también. Gracias, doctor. Le agradezco muchas gracias, muchísimo, Ernesto. Dios les bendiga. Que nos haya acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana, análisis político de la semana. No se lo pierda. Pásenla bien. Y como siempre, recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.